Como decía Kierkegaard, no me nombres, pues me niegas, negando todo aquello que podría ser. Pero al mismo tiempo me creas, me das forma, haces que exista. Isla, zona claramente separada del espacio circundante. Humedal, zona donde el balance hídrico es positivo. Vida, existencia de seres vivos en un lugar. ¿Cómo definir algo? Un humedal debe ser entendido como un todo único e indivisible, donde cada elemento forma parte de algo mayor, como en un gran organismo vivo, donde su estrecha interrelación con el todo que lo rodea lo hace inseparable, desde su geología, que afectará a todos sus valores físico-químicos, y también a su mayor o menor permanencia en el tiempo, así como a su biota, que como en una estructura interdimensional perfectamente armonizada, se irá adaptando a las fluctuaciones de las condiciones que van apareciendo y desapareciendo. Incluso a otras causas, aparentemente inconexas, en escala de grises, que van a ir dando forma a la extrema complejidad que subyace en los ecosistemas acuáticos. Un sistema acuático podría decirse que está en histéresis, del griego retraso, demora. Y lo que se observa cuando las condiciones ambientales determinan el estado de estos ecosistemas no es más que una interacción con las que existieron durante los periodos de tiempo precedentes, y no solo en el momento de la observación. Los tiempos dentro del tiempo. Existe un tiempo geológico que se mide en miles de millones de años. Existe un tiempo biológico que se mide en millones de años. Y existe un tiempo humano que se mide en miles de años. La inconmensurable riqueza de las zonas húmedas de la provincia de Jaén depende de su compleja historia geológica, aunque también de los procesos biológicos, incluida la actividad humana. Todo este compendio de causalidades ha creado un elenco de zonas húmedas únicas en toda Europa. Uno de los elementos fundamentales que caracteriza a esta provincia es la presencia del valle del río Guadalquivir y la gran actividad de tipo agrícola desarrollada, hecho que ha conducido a la degradación de gran parte de sus ecosistemas naturales en general y de los humedales en particular. El valle del río Guadalquivir se encuentra delimitado por una serie de unidades geológicas que conforman paisajes montañosos de distinto origen y formación. Por un lado, aparecen varias sierras conformadas por materiales calizos, como Sierra Sur y Sierra Mágina al sur de la provincia, y las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas al este. El límite norte de la provincia está conformado por Sierra Morena y la comarca del Condado, donde predominan los materiales paleozoicos de carácter silíceo, junto a otros materiales sedimentarios.
Esta compleja historia geológica de la provincia de Jaén, que comenzó hace millones de años, permite la presencia de zonas húmedas desde dulces a salinas, con 10 veces la concentración de sal del mar, como es el caso de las lagunas Amantes, Brujuelo y Cirueña, un corazón de sal permanente junto a una laguna efímera de agua dulce. O el caso de Ituelo, una auténtica isla en un cruce del Mar de Olivos. O la somera laguna de Colmenero, islas dentro de islas. Pequeñas y grandes, dulces o saladas, efímeras y permanentes. Todas ellas ecosistemas únicos. Bien fueron conocidos antaño este reguero de puntos de agua, salpicados a lo largo y ancho de la provincia, interconectando los desplazamientos de aquellos pastores trashumantes. Y no solo, sino que también fueron usados por las distintas civilizaciones que poblaron esta tierra. El uso y la necesidad de este recurso vital propició su conservación y permanencia, bien por el valor de un punto de agua dulce en sí, bien porque se explotaban los afloramientos salobres para la obtención de la tan preciada sal, del latín salarium, sal. Estos servicios ecosistémicos que proporcionaban las zonas húmedas a la sociedad, en forma de abastecimiento e incluso de manera cultural, brindan un abanico de hábitats y microhábitats heterogéneos y diversos que en la escala del tiempo biológico conforman una bioestructura donde, como en una red neuronal, los nodos, los humedales, son la piedra angular en los ciclos de migración de multitud de especies, sirviendo de zonas de descanso, alimentación y reproducción, si las condiciones lo permiten. Y son a su vez, debido a su compleja historia geológica, el reservorio de especies ibero-norteafricanas, endemismos béticos y endemismos de origen atlántico. Jaén, una auténtica fábula de tiempos dentro del tiempo. En las últimas décadas, el 60% de los humedales ibéricos han desaparecido por acción directa del ser humano. Estas agresiones van desde la completa transformación del humedal hasta el uso de tecnologías verdes para esquilmar sus acuíferos. Si bien existen figuras de protección y normativas comunitarias para evitar su pérdida y deterioro, hay auténticas obras de ingeniería doméstica que, ilógicamente,
han pasado inadvertidas para sus protectores. La provincia de Jaén cuenta con 3 humedales de importancia internacional, incluidos en el convenio Ramsar, cuyo objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales a través de la acción nacional y mediante la cooperación internacional, a fin de contribuir al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Cuando un país se adhiere a este convenio, contrae una serie de compromisos para el uso racional de sus humedales, todo lo contrario de lo que ha ocurrido en la laguna del Chinche, donde mediante una retroexcavadora se ha conectado la parte más profunda de la laguna con el arroyo más cercano, evitando así que esta laguna de importancia internacional coja agua.
El paralelismo entre islas propiamente dichas y los humedales lleva a pensar en la posibilidad de diseñar unas reglas sencillas para la creación de reservas, basadas en la teoría de biogeografía de islas de MacArthur y Wilson. En este contexto, una isla puede ser cualquier área de hábitat rodeado por áreas inadecuadas para las especies. La perspectiva de la biología de metapoblaciones ya se puede aplicar en la conservación. Sin embargo, la situación es muy diferente, ya que la conservación se ha abordado tradicionalmente desde un punto de vista simplista, restringiendo el humedal solo a la apariencia acuática del ecosistema, omitiendo, por ende, la interdependencia del todo. Por ejemplo, en ecología se describe como contaminación difusa a la interacción asimétrica que se establece entre el humedal y su cuenca de drenaje, donde se implantan todo tipo de acciones para domesticar la tierra cultivada, como el empleo, a veces abusivo, de agroquímicos de síntesis que en última instancia, por el ciclo natural del agua, acabarán siendo lavados y arrastrados al humedal, afectando a todas sus variables físico-químicas. Y no solo, sino que crean escenarios de desaparición y extinción de especies complejos, afectando a todos los niveles jerárquicos de organización, desde la expresión y alteración de genes a nivel individual hasta procesos de alteración de comunidades a nivel global. Los humedales son esenciales para regular el clima global y son capaces de retener dióxido de carbono, lo que los convierte en valiosos aliados en la lucha contra el cambio global. Sin embargo, cuando están degradados, pasan de retener carbono a emitirlo, liberando siglos de CO2 almacenado. Metafóricamente hablando, la protección del lobo no puede ser a costa del pan del ganadero. La conservación del patrimonio natural pasa por la divulgación del conocimiento adquirido, quizás más complejo que llevar la aceituna al molino, pero a su vez más estable y rentable que la misma superficie de humedal cultivada. Poder divulgar a través de la ecología, la cultura, perteneciente al verbo latino colo, colere, cultum, cultivar. Ser capaz de ver una laguna como la gallina de los huevos de oro, que bien gestionada puede convertirse en un auténtico sumidero de CO2 a través de su flora y su fauna, generando unos ingresos anuales en forma de sellos de carbono. Y no solo, sino que las especies que habitan el humedal son un gran atractivo turístico, representando el 20% del turismo mundial. Este beneficio no solo sería para el humedal y el propietario per se, sino también para el municipio o provincia que los posea en su territorio. Las especies naturales pueden darnos mucha información. La naturaleza habla, solo hay que saber escucharla. Existen especies o grupos de especies que nos informan acerca del estado de conservación del ecosistema. Son los conocidos como bioindicadores. Estos son organismos vivos capaces de indicar la calidad de determinados factores medioambientales, como el agua, el aire y el suelo, así como su respectivo grado de contaminación o alteración. Los anfibios son especies de doble vida, que viven en la tierra y en el agua. Estos nos informan, según la estructura de especies presentes, del estado de conservación, no solo de la apariencia acuática del ecosistema,
sino del de toda su cuenca de drenaje. Por ejemplo, si en un humedal encontrásemos la única presencia de rana común, sapo corredor y gallipato, sin duda alguna se trataría de un ecosistema acuático alterado, en el valle del Guadalquivir, con un fuerte uso de agroquímicos de síntesis. Sin embargo, si encontrásemos salamandras con sus pintas negras y amarillas, sapos parteros donde los machos cuidan de la puesta, o ranitas meridionales, estaríamos ante un humedal semiconservado o conservado, probablemente en alguna de las sierras de Jaén. Y no solo son los anfibios, sino que desde las especies microscópicas, que son la base de toda la estructura trófica, hasta la vegetación de orla, nos van a dar información sobre lo que pasó en ese ecosistema en concreto hasta llegar a la situación actual. Sequía. Destrucción de hábitats. Desecación intencionada. Contaminación. Estas son algunas de las amenazas que se ciernen sobre las zonas húmedas de Jaén. Su conservación como patrimonio cultural, social y científico depende de la hora, de restaurar nuestro patrimonio natural, de promover un océano de olivos diverso, lleno de islas para recibir a los marineros migrantes. Restaurando sus microhábitats para los pobladores residentes. ¡Ay, los humedales de Jaén! Islas de vida que rebrotan cada año cuando al molino va la aceituna negra. Ya pueblan sus orillas los andarríos y en el cielo flamencos pintando de rosa el mar de olivos. Las lagunas amantes descubren lo más sencillo, que desde la sal a lo dulce se llega en un brinco.
Imaginemos un futuro donde los humedales de Jaén sean prósperos y saludables, donde la biodiversidad florezca y las comunidades humanas vivan en armonía con la naturaleza. Este futuro es posible a través de la colaboración y el compromiso de todos, gobiernos, organizaciones, científicos y ciudadanos, que trabajando juntos podemos asegurar que estos ecosistemas vitales continúen generando sus innumerables beneficios. Un futuro donde los humedales sean reconocidos como un tesoro natural indispensable, protegido y valorado por su capacidad de sostener la vida y regular el clima, donde la educación y la conciencia ambiental se integran en la vida diaria y donde las prácticas sostenibles son la norma. Ya hemos visto a dónde nos han llevado las medidas punitivas y coercitivas, leyes sobre leyes. Es hora de la acción. A través de iniciativas de conservación y restauración podemos devolver a la naturaleza y a las generaciones futuras lo que le hemos quitado. Cerrar los canales de drenaje que desangran nuestros humedales. Restaurar la vegetación de orla que los protege de la contaminación difusa. Aplicar programas de conservación con una visión holista. La innovación y la tecnología también deben jugar un papel crucial. Con el uso de herramientas avanzadas de monitorización y gestión, podemos entender mejor estos ecosistemas y tomar decisiones basadas en hechos que beneficien tanto a la naturaleza como a las comunidades humanas. Jaén tiene la oportunidad de liderar proyectos innovadores para proteger y restaurar sus humedales que sean exportables al resto de Europa. Iniciativas futuras de restauración ecológica podrían revitalizar humedales degradados, recuperando las estructuras ecológicas y restableciendo funciones perdidas. Cada plan hacia la restauración sería un paso hacia un futuro más saludable y equilibrado. Desde la restauración de la vegetación de orla hasta la creación de estructuras para la fauna, cada acción podría marcar la diferencia. Estos esfuerzos potenciales de restauración no solo beneficiarían a la vida silvestre, sino también a las comunidades humanas que dependen de los servicios que los humedales proporcionan. La mejora de la calidad del agua y el aire, junto a la captura de carbono a través de su flora y fauna, son algunos de los beneficios que estos proyectos podrían traer consigo. La participación de la sociedad será fundamental en estos esfuerzos de restauración. La educación ambiental jugará un papel crucial en este proceso, aumentando la conciencia sobre la importancia de los humedales y fomentando prácticas sostenibles. Programas educativos y actividades de voluntariado podrían ayudar a conectar a las personas con la naturaleza, promoviendo un sentido de responsabilidad y cuidado hacia estos valiosos ecosistemas. La mayor herramienta de desarrollo es la educación, y a través de esta se podría sembrar la semilla de un futuro donde la conservación y el respeto por la naturaleza sean valores fundamentales. La comunidad local podría convertirse en la guardiana de estos ecosistemas, aprendiendo a valorar y proteger su entorno natural. Desde talleres sobre la biodiversidad local hasta campañas de sensibilización sobre el uso responsable del agua, cada iniciativa educativa podría conducir hacia un cambio positivo. Con cada esfuerzo de restauración y cada actividad educativa, se podría construir un puente para el turismo de naturaleza a estos municipios de Jaén. Esto es vital para que tanto los municipios como los humedales de Jaén no solo sobrevivan, sino que prosperen y continúen siendo una fuente de vida y belleza para las generaciones futuras. Amanece un nuevo día, y con él la vida sigue haciendo de las suyas. ¿Por qué cantará la rana? No es la naturaleza quien está amenazada, sino nosotros como especie. Los humedales son tan solo la punta del iceberg del cambio global al que nos enfrentamos.
Somos la generación del cambio. Es hora de corregir nuestros errores, de aprender de ellos. Estos lugares donde la vida y los tiempos dentro del tiempo se entrelazan en una danza eterna son testigos de nuestra historia y guardianes de nuestro futuro. ¡Ay, los humedales de Jaén! Islas de vida que rebrotan cada año cuando al molino va la aceituna negra. Ya pueblan sus orillas los andarríos y en el cielo flamencos pintando de rosa el mar de olivos. Las lagunas amantes descubren lo más sencillo, que desde la sal a lo dulce se llega en un brinco. Estos humedales, con su riqueza y fragilidad, nos llaman a ser sus guardianes, nos invitan a participar en su protección y a celebrar su existencia. Porque en cada gota de lluvia y en cada semilla que cae, está escrita la historia de nuestra tierra y su futuro.